encontré más fáciles son la localización de cuadrante en un sistema de coordenadas y otra que es por un eje isoeléctrico, que lo vamos a ver después. Entonces ahorita en la localización del cuadrante en un sistema de coordenadas, primero hay que aclarar, recordar lo que es un electrocardiograma normal. Así se ve un electrocardiograma normal, en este caso de un hombre de 35 años, con un voltaje, viendo el voltaje como traducido en el electrocardiograma, como 10 milímetros de altura son igual a 1 milivolts. Por ejemplo, aquí en la derivación inferior, en la derivación de abajo, de foot, encontramos la calibración. La calibración se manda 1 milivolt, que va a ser esos 10 milímetros de altura, o 2 cuadros grandes. Por ende, si tenemos que 10 milímetros de altura son iguales a 1 milivolt, 1 milímetro de altura va a ser igual a 0.1 milivolts. Y en cuanto a tiempo, recordando nada más que un segundo de vida, un segundo en la vida real, son 25 milímetros de ancho en un electrocardiograma. Cada 25 milímetros, o sea, cada 5 cuadros grandes, está transcurriendo un segundo. Y pues sacando una regla de 3, obtenemos que por cada milímetro de anchura en el electrocardiograma equivaldrá a 0.04 segundos. Bueno, teniendo las generalidades, vamos a empezar con la coordenada D1. Para encontrar la primer coordenada, el primer punto, vamos a hacer simple y sencillamente una resta entre el voltaje de R, de la onda R, en menos el voltaje de la onda S, o puede ser de la onda Q, dependiendo de cuál sea la más negativa. En este caso no encontramos onda Q, solo onda S, entonces restamos el voltaje de R menos el voltaje de S. Como vemos, el voltaje es equivalente a los milímetros de altura. Entonces, los milímetros de altura del voltaje R, en este caso, si los contamos como se pueda en estas imágenes, encontramos que aproximadamente son 6 milímetros de altura. Contando desde la misma línea, desde la parte neutra, desde la línea horizontal, sería más o menos el mismo punto donde contamos hacia arriba, el mismo punto contamos hacia abajo. En este caso sería la onda S, que mide aproximadamente 2 milímetros. 2 milímetros hacia abajo. Entonces restamos los 6 milímetros hacia arriba de la onda R menos los 2 milímetros hacia abajo de la onda S. Con esto obtenemos un total de 4 milímetros, que sería equivalente a 0.4 milivolts. Como vemos, cada milímetro es 0.1 milivolts. Ahora, en un plano cartesiano, ¿cómo vamos a poner este resultado? Estos 4 milímetros. Pues bien, vamos a ver que en un plano cartesiano normal, en un eje normal, el eje de las abscisas o las X hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. El eje de las ordenadas o de las Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, teniendo los negativos, todos los negativos en esta área inferior izquierda, y todos los positivos en el área superior derecha. Pero vamos a ver una pequeña modificación en el eje de las ordenadas más adelante. Entonces ahora, si obtenemos 4 positivo, entonces, y estamos en el eje de las abscisas, de la de coordenada de 1 se va a poner en las abscisas, en la parte horizontal. Entonces contamos 4 cuadritos o 4 grados o 4 milímetros hacia la derecha, hacia la parte positiva de las abscisas. Entonces colocamos un punto ahí. Ahora la coordenada inferior, la aumentada inferior, ABF, vamos a hacer la misma operación que hicimos con D1. Vamos a tomar la onda R, que en este caso la onda R es más grande,
la vemos y contándolo son aproximadamente 11 milímetros. Luego la onda Q o la onda S, en la que sea más negativa, en este caso la onda S la vemos como 1 milímetro, la onda Q es casi 1 milímetro, pero pues contamos el milímetro, la onda más grande, y lo restamos, la onda R menos la onda S, o sea, 11 milímetros menos 1 milímetro, es aproximadamente, son aproximaciones de estas, que da un total de 10 milímetros, que sería igual a 1 milivolt, pero 10 milímetros. Ahora, ¿cuál es el cambio, la modificación del plano cartesiano en esta situación? Es que hay una inversión en el eje. Normalmente, como dijimos anteriormente, en el eje de las ordenadas las positivas estarían hacia arriba y las negativas hacia abajo, pero en el electrocardiograma, en un sistema hexaxial de Bailey, que es el que se utiliza para el electrocardiograma, encontramos que esto está invertido. Las positivas van a ir hacia abajo y las negativas hacia arriba. En el caso de la derivación 1, en las abscisas se queda igual, positivas derecha, negativas izquierda. En el caso de este eje, del eje ABF, las negativas están hacia arriba y las positivas hacia abajo. Está de cierta forma invertido, pero se coloca, digamos, lo colocaríamos si tenemos el 10, el 10 positivo, ya teniendo este sistema de Bailey, pues damos el 10 positivo, sería a 10 hacia abajo. Si tuviéramos en el caso el plano cartesiano, pues el 10 sería positivo, sería hacia arriba. Pero como estamos en un electrocardiograma, el 10 está yendo hacia abajo, porque este eje está invertido. Ahora, ¿cómo localizamos el vector? El vector lo vamos a localizar teniendo los dos puntos de D y ABF. En este caso, este es un ejemplo de cómo se pondría si ABF fuera negativo. Si ABF fuera negativo, se iría hacia arriba. Si D1 fuera positivo, se iría hacia la derecha, contando aproximadamente con la misma medida, que se hace hacia acá, hacia arriba y hacia la derecha, con la misma regla. Y en la perpendicular se hace una línea hacia acá, una línea perpendicular a ABF, una línea perpendicular aquí, y en el punto donde se juntan es hacia donde va a ir el vector. Esa línea se mediría desde el centro hacia ese punto, y ya fácilmente con un goniómetro, con un transportador, puede medirse este ángulo, o con otras fórmulas matemáticas, pero pues en este caso vamos a dejarlo así, con un goniómetro, con un transportador. Y en el caso del ejemplo que dimos, donde D1 es positivo y ABF es positivo, entonces encontraríamos positivo aquí, positivo acá, le medimos y tendríamos un vector dentro de esta área, hacia este ángulo. Después vamos a ver ya un ejemplo un poquito más exacto. Ahorita vamos a seguir así. Ahora encontramos que en un eje normal podemos encontrar la derivación 1 y ABF positiva. Entonces, si tenemos positivo aquí y positivo en la derivación 1 dentro de esta línea en cualquiera de sus puntos, y positivo en ABF, sería un positivo en cualquiera de sus puntos, al cruzar cualquiera de estos puntos positivos se daría un vector hacia este lado que está dentro del área normal. Ahora, si vemos que la derivación 1 es negativa y el vector AF es positivo, encontraremos que en la derivación de 1 sería hacia la derecha, en cualquiera de esos puntos es positivo, y para que sea negativo en ABF, hacia arriba en cualquiera de sus puntos, por lo que el vector estaría hacia acá, hacia este lado, estaría con una desviación
del eje a la derecha, a la izquierda, sí, a la derecha, perdón. Bueno, en este caso sería a la izquierda, porque dije que D1 era positivo y ABF negativo. Sería una derivación a la izquierda. Vamos a verlo con esta imagen. La desviación a la izquierda se ve en esta dirección y la desviación a la derecha se ve en esta dirección. Entonces, si encontramos una desviación a la derecha, el eje en 1 puede estar negativo y ABF positivo, dándose hacia acá, o a la izquierda la derivación de 1 estaría positiva y ABF negativo, que se daría una desviación hacia la izquierda. El método isoeléctrico, bueno, volvemos a ver el electrocardiograma normal, y en el método isoeléctrico lo que se busca es encontrar de primer paso la derivación que esté más isoeléctrica, más equilibrada, tanto positivo como negativo, la que se vea más equilibrada. Y si podemos medir los milímetros, mejor, para tener la cantidad exacta. Para esto no ocupamos las derivaciones pericordiales, únicamente estas derivaciones. Y entonces, buscando la que está más isoeléctrica, en este caso podemos ver que es ABL. Entonces, tomando en cuenta que ABL es la más isoeléctrica, buscamos su perpendicular. En este caso, vemos que la perpendicular sería un eje de 90 grados. Por ejemplo, la perpendicular de la derivación 1 sería la que la que da en cruz, que en este caso sería ABF. La perpendicular en ABR sería la derivación 2, porque es la que cruza, la que forma una cruz. Y la perpendicular en ABL sería la derivación 2, que vemos que forman un ángulo de 90 grados. Aquí cruzan en la 1 y ABF, ángulo de 90 grados, y en la derivación 3 y en la ABR, ángulo de 90 grados. Entonces, si encontramos que la derivación ABL está pareja, está isométrica, está isoeléctrica, entonces vamos a buscar su perpendicular, que en este caso es ABL, es la que está pareja, estaría chocando con el cuerpo del vector. La cabeza del vector, la dirección hacia donde se dirige la corriente eléctrica, es la que se vería más positiva, en este caso la derivación 2. Y la derivación opuesta, que en este caso la que más se acerca es ABR, es la que se vería negativa. Y la perpendicular, que en este caso es la isoeléctrica, la que se ve más pareja, es la que choca, la que ve el cuerpo del vector, la que ve más el centro del vector, que en este caso sería ABL. Si esta es la que choca en el cuerpo del vector, entonces sería cuestión de comprobar en la derivación 2 que estuviera positiva, para poder ver que el vector está mirando en esta dirección. Aquí vemos lo de los vectores. El vector que hacia donde ve el vector es positivo, lo vamos a ver como una onda positiva. El que ve al cuerpo del vector, el centro del vector, entre más esté al centro, más equilibrado va a estar este complejo QRS. Y entre más se vea a la cola del vector, entre más alejado esté del polo positivo, se va a ver hacia abajo el complejo. Y aquí podemos ver la derivación 2 es muy positiva, por lo que damos por hecho que el vector está viendo directamente o muy cerca de la derivación 2. La ventaja de este tipo de medición o de para calcular el vector es que pues puede ser de cierta forma un poco más rápido,
viendo nada más los vectores, dices, ah, bueno, si este es el isométrico, pues vamos a ver su perpendicular, que es 2, está positivo, ok, entonces significa que está viendo el vector hacia allá. Está negativo, significa que el vector está viendo hacia el otro lado. Y pues eso sería todo, pero la diferencia del otro es que el otro es de cierta forma más exacto, ya que teniendo los dos puntos, puedes trazar el vector y medir la angulación exacta. Este sería una aproximación para saber en qué parte y pues, simplemente para ver que no esté desviado como tal. Ahora vamos a ver un ejemplo de los de ejercicios, en este caso del sistema de coordenadas. Recordando que este es un electrocardiograma normal y que para esto solo ocupamos la derivación 1 y la derivación ABF. Entonces, estos serían los vectores de este ejemplo, de este ejercicio, tomando de la derivación 1, tomando la derivación AF y pues dejando de lado en este caso todas las demás. Derivación de 1, derivación AF. Ahora, la coordenada de la derivación de 1. Recordemos que las coordenadas se sacan restando la onda R de la onda S o la onda Q, la que sea más negativa. En este caso encontramos una onda S, que es la más negativa. Y vemos que contando o tratando de contar en esta imagen medio borrosa, vemos que la onda R son aproximadamente 5 milímetros a partir del punto neutro, de la línea neutra, menos aproximadamente 3 milímetros que se cuentan a partir de la línea neutra de la onda S, que es la más negativa, y tenemos un total de 2 milímetros. Entonces lo colocaríamos en nuestro sistema hexaxial de Bailey, lo colocaríamos, si tenemos 2 milímetros positivos y la derivación de 1 nos da el eje de las abscisas o de las que están horizontal, entonces 2 positivo es 2 hacia la derecha, 2 puntitos hacia la derecha, 2 centímetros, 2 milímetros o con lo que sea que se esté midiendo, con que sea la misma medida que se vaya a utilizar en el otro eje. Ahora, coordenada en ABF. Tenemos igual la onda R, luego una onda S y hacemos la resta. R aproximadamente 2 milímetros, S aproximadamente 4 milímetros. No tenemos una onda Q que sea más negativa que la S, entonces utilizamos la S y obtenemos que 2 menos 4 es igual a menos 2 milímetros, que vamos a colocar en nuestro sistema hexaxial de Bailey hacia arriba en este caso. Entonces vemos que nuestra coordenada ABF 2 menos 4 sería menos 2 milímetros y en el sistema hexaxial de Bailey lo llevaríamos hacia arriba, hacia menos 2. Entonces tendríamos un 2 positivo en la derivación 1 y un menos 2 en la derivación de ABF. Trazamos nuestra perpendicular, nuestra línea, nuestra derivación de 1, una línea hacia arriba, una línea vertical, nuestra perpendicular en ABF menos 2, que sería una línea horizontal, y en donde cruzan estos líneas sería nuestro punto donde vamos a trazar el vector desde el centro de nuestro sistema hacia ese punto sería nuestro vector. Ahora en el otro ejercicio, pero utilizando el método de la isoeléctrica y volviendo a ver que este es un electrocardiograma normal y recordando que tenemos que buscar la más simétrica, la más isoeléctrica
que en este caso pues es ABL, como ya habíamos dicho anteriormente, pero en el ejercicio, tratando de buscar la masa isoeléctrica, eh, pues encontramos que ABR, a mi percepción, sería la masa isoeléctrica. Y pues deshaciéndonos de las derivaciones pericordiales, que en este caso no nos incumben. Entonces, encontrando que ABR es la parte, la derivación más isoeléctrica, entendemos que está viendo el cuerpo del vector. Si está viendo el cuerpo del vector, está viendo la perpendicularmente al vector. Y ahora, ¿cómo saber si el vector está mirando hacia un lado o hacia otro? Pues simplemente viendo en su perpendicular. Por ejemplo, en este caso, la perpendicular de ABR es la derivación 3, está en un ángulo de 90 grados. Su perpendicular es la línea que cruza. Y D3 vemos aquí que está muy negativa. Como está negativa y este está viendo el cuerpo y este está viendo uno de los lados del vector, el lado del vector que estaría viendo sería el lado negativo. Entonces, si está viendo el lado negativo del vector, el vector está viendo hacia el lado positivo del vector, estaría viendo hacia el lado opuesto de la perpendicular. Y bueno, pues para recordar que se cumple todo esto para contar desviación izquierda, desviación derecha, sería hacia acá, y ver que una desviación una desviación hacia la izquierda, o sea, en este caso a menos de menos 30, sería una desviación hacia la izquierda. Para eso contaríamos con una derivación 1 positiva y una derivación ABF negativa. Y aquí vemos que tenemos una derivación ABF negativa, una derivación 1 positiva. Entonces podemos decir que sí, definitivamente hay una desviación hacia el lado izquierdo. Bueno, para que quede más claro esto, vamos a compararlo con la imagen de las diapositivas pasadas, donde vemos que el vector, en este caso que está viendo en esta dirección, ABR, que es la más isoeléctrica, que sería la más pareja, como aquí vemos, la que está viendo el cuerpo del vector, sería la más pareja, la que tiene la misma, aproximadamente la misma cantidad hacia arriba que hacia abajo. Que si restas la que va hacia arriba con lo de abajo, te va a dar un número más cerca del 0 que cualquiera de las otras. Entonces es la más pareja, la que se ve más bonito, más simétrica. Esa es la que está viendo el cuerpo del vector. En este caso, en estas derivaciones que tenemos, en estas 6 derivaciones, encontramos que la más simétrica es ABR. D1 está muy positivo. D2 está positivo nada más. D3 está negativa. ABR está poquito positiva, poquito negativa. ABL solo está positiva y ABF solo está negativo. Entonces, si estas solo están positivas o negativas, no tienen ni siquiera simetría. Al contrario, ABR es la que se ve más simétrica, por lo que estamos utilizando esta como principal referencia. Entonces, teniendo ABR, que es la más simétrica, como vemos aquí en la imagen del vector, sería la que está viendo el cuerpo del vector. Entre más simétrico está esto, significa que está viendo más hacia el centro al vector, más la parte media del vector. No está viendo ni positivo ni negativo, está viendo el centro donde se ve tanto un pedacito positivo como un pedacito negativo. Entonces, ABR en este caso, si es la más simétrica, quiere decir que es la que está viendo al centro. Si es la que está viendo al centro,
pues vemos en el eje ABR, sigamos siguiendo esta línea, vemos que seguimos la línea y toca aquí el centro del vector. Entonces vamos a trazar nuestro vector aquí, pero nuestra línea aquí, nuestra línea la trazamos aquí porque esta está viendo al centro del vector, al centro de la línea. Pero no sabemos si está viendo hacia un lado o hacia otro, hacia menos 100, hacia 120 grados o hacia menos 60 grados. Eso no lo podemos ver con ABR, porque ABR lo que está viendo es el centro, lo que está viendo es tanto positivo como negativo, está viendo el equilibrio. Entonces, si queremos saber hacia dónde está viendo, y en esta imagen vemos que el positivo se ve hacia arriba en las derivaciones, en el electrocardiograma, y que el positivo, si se ve hacia arriba, es porque está apuntando hacia esa derivación, y que el negativo, que se ve hacia abajo en las derivaciones, está apuntando al sentido contrario, está apuntando hacia a la derivación. Por ejemplo, en este caso, vemos la perpendicular, que sería de ABR en un ángulo de 90 grados, si giras tu cabeza un poco a la derecha, viendo como si fuera un horizontal ABR, entonces vas a ver que hacia abajo está la derivación 3, y la derivación 3 forma un ángulo de 90 grados con ABR. Entonces, si giras un poco tu cabeza y ves eso, estás viendo que la derivación 3 es la perpendicular de ABR. O sea, si estás viendo ABR, que está, y su vector está perpendicular porque está de cierta forma más simétrico, entonces quiere decir que está viendo que ABR, su perpendicular o su vector, se va a encontrar, o su dirección la vamos a encontrar en su perpendicular, que sería la derivación 3. Entonces, si la dirección del vector se ve definida por la perpendicular, por la línea que cruza con la isoeléctrica con la que está pareja, que en este caso es ABR, lo vamos a definir con la derivación 3, que en este caso la derivación 3 está negativa, y como vemos en la imagen, si está negativa, quiere decir que la derivación está viendo la parte negativa del vector, o sea que el vector está apuntando hacia el otro lado, hacia el sentido totalmente opuesto. Si D3 estuviera positiva, entonces significa que el vector estaría apuntando hacia esta derivación que estaríamos viendo de frente al vector. Pero como no es el caso, entonces el vector está apuntando hacia allá. ¿Sí quedó un poquito más claro o todavía no? ¿Segura? ¿Sí? Y entonces aquí sería negativo. No te escucho. Sería negativo. ¿Qué cosa? Una punta del vector. Sí, porque el vector está apuntando hacia el otro lado, porque D3 es negativo, entonces el vector va a apuntar hacia el otro lado. Si está positivo, el vector apunta hacia donde está. Si está negativo, apunta hacia el otro lado. De la perpendicular, aquí lo principal es la perpendicular. O sea, la que está más pareja es la perpendicular, que en este caso es ABR, y ya nada más, ya teniendo ahí la perpendicular, ya sabes que ahí hay un vector en la perpendicular. ¿Y cuál es la perpendicular? D3. ¿Y cómo vamos a definir hacia dónde apunta? Hacia arriba o hacia abajo. Va a ser por si es negativo, apunta lejos. Aquí está D3, apunta lejos porque está negativo. Si fuera positivo, apuntaría hacia él, apuntaría directo hacia él. Entre más positivo significa que están viendo el vector más de cara de frente, que la flechita está apuntando hacia ese ángulo. Y entonces para sacar el eje igual, sumo los tabelitos positivos y negativos de cada uno. Este es el eje. O sea, ya quedó así 60. Esta línea sería el eje. Es una aproximación. La aproximación sería pues menos 60. O sea, estamos viendo que el eje está apuntando hacia acá. Y lo único que nos interesa es saber si está desviado. En este caso, la desviación sería o a más de 90,
que sería una desviación hacia la derecha, o a menos de 30, que sería una desviación hacia la izquierda. Entonces aquí lo único que nos interesa es saber si está desviado. En este caso, como está a menos de menos 30, está aproximadamente a menos 60, sí podemos decir que está desviado hacia la izquierda. Pero esto no nos daría el grado exacto hacia donde está apuntando el vector, nada más una aproximación. Igual que hago encontrar los cuadritos y así. Sí, por eso ya depende de para lo que lo quieras utilizar, porque en este caso, pues sería para ver si está desviado principalmente. Así ya podríamos decir, sí, está para acá, está apunta para acá, más o menos. Y si ya quisieras los grados exactos hacia donde está apuntando el vector, utilizarías el otro método. Y pues eso sería todo. Aquí está la bibliografía. Es, no sé qué, un artículo para medir vectores y no sé qué. Si la quieren descargar, pues ahí les voy a mandar el link. Y pues cualquier duda, ahí me dicen. Goodbye. ¿Ya te quedó claro?